Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener una capacitación sobre la conservación auditiva. Mi nombre es José Antonio Negrete Giribaldi y así daremos inicio a la capacitación hablando primeramente de la anatomía del oído. Todos nosotros en este flyer tenemos evidenciado lo que es la anatomía del oído externo conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo, limitado con el oído medio por lo que es la membrana timpánica, ya que a partir de la membrana timpánica a esa cadena de huesecillos que es el martillo, yunque y el estribo, es lo que se le conoce como el oído medio. Ese oído medio, como podemos ver, está conectado por la trompa de Eustaquio a la cavidad oral. Es por eso que cuando tenemos infecciones de garganta, muchas veces la infección sube hacia el oído y llegamos a tener otitis media o tenemos dolor en el oído. El oído interno está conformado por lo que es la cóclea, y acá lo importante de la cóclea es de que tenemos lo que son las células ciliadas del órgano de Corti, que son las células que van a captar el sonido y van a llevarla al cerebro por el nervio auditivo. ¿Cómo es la que se va a dar la fisiología de la audición? El sonido va a llegar en una forma de onda. Va a ser una onda que va a pasar por el conducto auditivo y va a chocar con la membrana timpánica. Una vez que choque, se da un efecto de platillo, así como en las bandas escolares se ve un platillo, igual, un platillo que vibra. Por lo tanto, esa onda se convierte ahora en vibración y esa vibración pasaría por el martillo yunque y el estribo hacia la cóclea. Y en la cóclea, estas células ciliadas del órgano de Corti llegarían a captar esa vibración y lo llevarían al cerebro. Vamos a ver que si afectamos esta fisiología como rompiendo la membrana timpánica, tal vez metiéndonos un hisopo o un llavero, claramente ese efecto de platillo, esa vibración no se va a dar de manera correcta. Si producto de una mala salud tengo otitis recurrentes, porque no me gusta tomar antibióticos cuando tengo amigdalitis y tengo otitis recurrentes, puede haber una luxación o una afectación así de la cadena de huesecillos que ya no va a llevar correctamente la vibración hacia la cóclea. Y también eso me puede generar una afectación en la audición, una hipoacusia. Y vamos a ver que netamente en la cóclea, si las células ciliadas del órgano de Corti se llegan a dañar, vamos a tener lo que es la hipoacusia inducida por ruido. Enfermedad profesional que es muy importante prevenir a nivel laboral y vamos a ver todas las medidas necesarias para la prevención de esta enfermedad. Oído externo, oído medio y oído interno. Las células ciliadas del órgano de Corti, como le dije, se encuentran en esta cóclea, en esta especie de caparazón de caracol. ¿Y cómo son estas células ciliadas del órgano de Corti? De esta manera, son una especie de vellosidades, miren ustedes. Estas vellosidades son las que van a captar la vibración. Les voy adelantando que en la hipoacusia inducida por ruido, estas vellosidades se terminan dañando por una continua exposición a un ruido intenso. ¿Y qué va a pasar? Que estas vellosidades ya no se pueden regenerar. Por lo tanto, una vez dañadas, no hay marcha atrás y la enfermedad simplemente va a seguir avanzando. Algo muy importante que ustedes deben saber es de que cuando una hipoacusia inducida por ruido se instaura en el paciente, a pesar de que el trabajador deje de exponerse al ruido, el daño auditivo va a seguir avanzando. Entonces, vean ustedes qué importante es prevenir esto. Sobre todo que a nivel laboral, la hipoacusia inducida por ruido es un criterio de no aptitud en muchísimas empresas. Y yo no quisiera que ninguno de ustedes tenga esta enfermedad porque valoraría su época trabajadora, porque va a ser difícil que puedan contratarlo en algunas empresas al momento de hacer el examen médico ocupacional. ¿Cuáles son los efectos del ruido sobre la salud? Claramente el ruido va a tener efecto primeramente en el oído. Como vamos a ver después, vamos a tener un enmascaramiento, una fatiga auditiva o incluso una hipoacusia inducida por ruido. Pero a nivel de otros órganos, ¿qué daño me puede generar? El ruido, que es un sonido que no genera confort, es un sonido desagradable, claramente el ruido va a generar estrés. Este estrés lo que va a generar es un aumento de la noradrenalina que va a generar así un aumento de la frecuencia cardíaca, una vasoconstricción. Por lo tanto, se asocia mucho a cuadros de hipertensión arterial.
vamos a tener que, producto de este estrés en el que la persona va a experimentar durante el día 8, 10 o más horas, va a tener problemas de sueño, va a tener falta de descanso. Asimismo puede llegar a tener dolor de cabeza, ansiedad. Y también, producto del estrés, del mal, del ruido al que está expuesto el trabajador, puede generarse aumento de la secreción del ácido gástrico, lo que puede generar problemas digestivos, gastritis, gastroparesis, entre otros. Vean ustedes que el ruido no solamente es algo que afecta la audición, puede afectar otros órganos y debemos estar atentos a ello. Como les dije, a nivel del oído lo que me puede producir es un enmascaramiento de la audición. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona está expuesta a ruido intenso durante un breve periodo del día, va a sentir que el oído se le tapa o que va a sentir una especie de zumbidos leve que no le permite escuchar claramente lo que otra persona está hablando, pero que se va a terminar resolviendo al cabo de unos minutos o unas horas. En una fatiga auditiva lo que vamos a experimentar es que el trabajador está expuesto mucho tiempo al ruido y claramente eso va a llegar a generar molestias, estrés, falta de descanso, problemas de sueño, entre otros, pero que al cabo de alejarse del ruido el problema se resuelve. El tercer problema es la hipoacusia inducida por ruido, que como yo ya les adelanté, a pesar de que la hipoacusia inducida por ruido se instaure y se deje de estar expuesto al ruido, lamentablemente la enfermedad no se va a detener, va a seguir avanzando, a diferencia de la fatiga auditiva, y por lo tanto va a generar más hipoacusia, más y más y más, hasta una sordera casi completa del trabajador. ¿Qué factores pueden influir en esta lesión auditiva? Uno es la intensidad. No es lo mismo estar expuesto a un ruido de 60, 70 decibeles, 80 decibeles, que a un ruido ya de 100, 120, 140 decibeles. Claramente, mientras más elevados son los decibeles, mayor es la intensidad y mayor puede ser el daño a nivel del oído. La frecuencia, a nivel del sonido tenemos distintas frecuencias que van de 100 hasta los 8000 Hz. Cuando se afectan las frecuencias de más alto nivel, es un sonido más agudo; cuando son de más bajo nivel, es un sonido más grave. Y claramente esta exposición a sonidos agudos o graves me puede llevar a generar este tipo de lesiones auditivas. El tiempo de exposición. No es lo mismo estar expuesto a un ruido durante 1 a 2 horas que estar expuesto 8, 10 o más horas. La edad, conforme nosotros avanzamos en edad, en el tiempo, nuestro cuerpo va claramente envejeciendo, y no solamente nuestro cuerpo exterior, sino también nuestros órganos. Por lo tanto, esa cadena de huesecillos, esa membrana timpánica, todo lo que esté conformando el oído va a ir envejeciendo y podría generar alteraciones en este órgano. Por lo tanto, debemos tener en claro esto. ¿Por qué? Porque conforme nosotros vamos avanzando en edad, hay más probabilidad, somos más proclives a tener esta enfermedad de la hipoacusia inducida por ruido. El sexo, hay estudios que evidencian de que las mujeres tienen mayor resistencia a la hipoacusia inducida por ruido que los varones. El daño auditivo previo, ¿a qué se refiere esto? Se refiere básicamente a si tienes o no una lesión de la membrana timpánica. Voy adelantándoles que lo que recomienda la OMS no es que se laven el oído, se limpien el oído con hisopos, ni con llaveros, para nada, ni con el dedo, el trapo, nada de eso. Lo que recomienda la OMS es no introducir ningún cuerpo extraño al conducto auditivo al momento de hacer la limpieza. ¿Qué es lo que deben hacer? Simplemente deben, al momento de bañarse, dejar caer el agua en su oído unos 3 segundos y repetir lo mismo con el oído izquierdo, y realizar esto 3 veces al día. Y de esta manera vamos a humedecer el conducto auditivo y poco a poco va a ir saliendo ya el cerumen y vamos a tener un oído limpio. Ojo, que no se trata de tener un oído limpio sin cerumen, porque el cerumen es esa mucosidad que va a ayudarnos a atrapar las partículas que están en el ambiente. Lo que se trata es de evitar la formación de un tapón de cerumen que vaya a endurecer el cerumen en el conducto auditivo y vaya a ocasionar una hipoacusia conductiva, porque se afecta la transmisión del sonido por el conducto auditivo. Eso es el objetivo. El consumo de drogas citotóxicas.
Existen medicamentos que pueden generar daños en el oído. Miren, todos los medicamentos tienen algo que se llama reacción adversa medicamentosa. Esta reacción adversa medicamentosa podría generar daños no solamente en el oído, sino en otra parte del cuerpo. Por eso es muy importante que no se autorreceten, no se autoprescriban medicamentos, sino que consulten con el médico particular qué medicamentos deben tomar para determinada enfermedad de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a las enfermedades que ustedes hayan tenido anteriormente, a fin de evitar cualquier tipo de efecto adverso sobre su salud. Y por último, la susceptibilidad individual. Y acá entra un punto muy importante. Ninguno es igual al otro. Si bien hay estudios que evidencian que el límite máximo permisible de ruido es de 85 decibeles en la mayoría, se ha visto casos de personas que a partir de 82-83 decibeles ya empiezan a experimentar problemas auditivos. Por eso es de que se instauró lo que es el nivel de acción, que es a partir de 82 decibeles. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero a lo que quiero llegar es de que por la susceptibilidad individual de cada uno nos puede afectar más o menos el ruido o afectarnos incluso a una menor de decibeles. Y por eso debemos estar atentos y siempre hacer nuestros controles anuales en la audiometría. La hipoacusia inducida por ruido va a afectar primero las células que captan la frecuencia de 3000 a 6000 Hz. No son las frecuencias conversacionales son las de 250 hasta 2000 Hz. Pero por eso, ¿qué vamos a ver en un principio? Vamos a tener un paciente que tiene hipoacusia inducida por ruido leve. Recién está instaurada la enfermedad. Y el paciente se va a sorprender porque va a decir, pero doctor, yo no tengo ningún problema en la audición, yo escucho muy bien a usted aunque la voz baja. En fin, pero ¿qué va a pasar? De que si bien esta enfermedad inicialmente se instaura en estas frecuencias, que no son las conversacionales, después va a afectarlas. Y al cabo de un tiempo vamos a tener ya una hipoacusia de las frecuencias conversacionales y la persona no va a poder escuchar bien. Cuando la afección llega a la pérdida de la audición de frecuencias bajas, puede ser necesario el uso de audífonos para poder eh, socializar o tener una vida más productiva. ¿Qué ocurre en un GIR? Como ya les dije anteriormente, estas son las células ciliares del órgano de Corti, bonitas, iniciales, todos están bien, la vellosidad está muy bien, pero cuando la persona está mucho tiempo expuesto al ruido, se llegan a dañar de esta manera. Y como se lo vuelvo a repetir, no se regeneran, no vuelven a crecer estas células ciliares del órgano de Corti. Es un efecto similar al de caminar en la grama. Si nosotros vamos a jugar un partido de fútbol una vez a la semana o dos veces a la semana, no va a pasar nada en el estadio, en la cancha va a estar bien y va a permitir totalmente la pelota. Pero si vamos a empezar a jugar partidos de fútbol 3, 4 veces al día durante 2, 3 meses, claramente la grama no va a descansar y no se le va a poder hacer el mantenimiento adecuado. Por lo tanto, se va a empezar a malograr. ¿Y qué va a pasar? La pelota ya no va a rodar correctamente, la persona no va a poder correr bien. Es el mismo efecto que produce en las células ciliares del órgano de Corti. Ya si estamos mucho tiempo expuestos a ruido, si estamos expuestos a ruido 8 horas o más en el trabajo y aparte llegamos a la casa, estamos con los auriculares todo el día en un alto volumen e incluso dormimos con música, nuestras células ciliares no llegan a descansar y nos puede producir este severo daño en la audición. Otro efecto de ruido sobre la salud es lo que es el trauma acústico. Un ruido explosivo mayor a 120 o 140 decibeles puede ocasionar una ruptura de membrana timpánica y una luxación de la cadena de huesecillos. ¿Qué va a pasar? ¿En qué ocasiones puede pasar esto? Por ejemplo, en disparos, al momento de hacer disparos. Si una persona está cerca de una pistola al momento de hacer disparos, el sonido que da la pistola puede ser un sonido mayor de 110, 120 decibeles. Si la persona tiene la mala costumbre de jugar con rata blanca, mamarratas, ese tipo de explosivos, claramente allí también hay un serio riesgo de tener ese trauma acústico. ¿Y qué va a pasar en ese trauma acústico? Como pueden ver, la membrana timpánica se rompe. Al romper la membrana timpánica, como les dije, se va a afectar el efecto del platillo, convertir la onda sonora en vibración. ¿Esa membrana timpánica siempre va a estar rota? Pues no. Va a cicatrizar como cualquier herida, se forma una cicatriz. Pero esa cicatriz ya no va a ser tan elástica como la membrana timpánica y por lo tanto ya la vibración
no va a ser la misma. El efecto ya no va a ser el mismo. Como le dije, vamos a tener también afectaciones del ruido en distintos órganos, como el dolor de cabeza, la irritación del estrés, la náusea, mareos, el cansancio físico, entre otros. ¿Qué podemos hacer para mitigar o evitar tener estos problemas auditivos? Primero debemos evaluar el nivel de ruido en un ambiente de trabajo y luego ver el tiempo de exposición de cada trabajador de acuerdo al nivel de ruido. ¿Cómo evaluamos el nivel de ruido? Con dos equipos. Uno es el sonómetro, que ayuda a medir el ruido en un ambiente determinado, y el otro es el dosímetro, que es un aparato que se le va a colocar al trabajador en su uniforme para que pueda evaluar el ruido al que se expone el trabajador durante toda su jornada laboral, ya que muchas veces los trabajadores no están solo en un ambiente, sino que tienen que ir de un ambiente a otro. De esta manera, el dosímetro nos ofrece una visión más clara de todo el ruido al que se expone un puesto de trabajo durante toda su jornada laboral. El límite máximo permisible, como le dije a todos, en una jornada de 8 horas viene a ser de 85 decibeles. El nivel de acción es a partir de 82 decibeles. ¿Cómo debemos entender esto? A partir de 82 decibeles, el semáforo cambia de luz verde a luz ámbar. Esta luz ámbar, ¿qué quiere decir? Que es recomendable que ya el trabajador utilice protectores auditivos, porque como le dije, depende mucho de la susceptibilidad individual y no todos conocemos exactamente cómo es nuestra susceptibilidad. Pues bien, como pueden ver, a partir de 82 hasta 85 decibeles tenemos la luz ámbar, es una recomendación, pero ya a partir de 85 decibeles es obligatorio el uso de protectores auditivos a fin de evitar cualquier daño en nuestra audición. Una vez evaluado esto, tenemos que hacer la implementación de controles. Primero son los controles de ingeniería, ¿como cuál? Como el cambio de equipo. Si vemos que un equipo ya está gastado y que en serio hacerle un cambio de equipo, pues o se compra otro que haga menos ruido o que tenga una mejor tecnología a fin de evitar así que el ruido afecte a los trabajadores. El otro es el aislamiento de equipos a través de lo que son cortinas acústicas, confinamiento de equipos que van a ayudar justo a que el ruido salga atenuado al exterior donde van a estar los demás trabajadores. El mantenimiento de equipos es muy importante, por eso es muy importante que las empresas tengan un programa de mantenimiento de todos los equipos con que ellos trabajen, a fin de evitar también así un desgaste del equipo y claramente también disminuir así el ruido que estos puedan ocasionar. Algunos controles de ingeniería tenemos, por ejemplo, lo que son las paredes absorbentes, las cortinas acústicas, los amortiguadores para tuberías, entre otros. A nivel administrativo tenemos lo que son las señalizaciones. Es muy importante que la empresa cuente con señalización de los ambientes de trabajo, sobre todo cuando tengan ruido y tengan esta señalización, donde nos quieren indicar de que el uso de EPP auditivo es obligatorio. Otra medida administrativa viene a ser el monitoreo, que ya les he dicho, lo podemos hacer con un sonómetro o un dosímetro y se debe hacer de manera anual. A nivel administrativo también podríamos evaluar lo que es la rotación de personal, o sea, si el trabajador va a estar expuesto a muchos decibeles, hacer que ya no trabaje 8 horas, sino trabaje menos, dependiendo del número de decibeles del que se hay en el sonómetro o en el dosímetro, y hacer la rotación con otra persona. También podemos disminuir el tiempo de exposición al ruido ante casos de decibeles elevados. Las capacitaciones son controles administrativos, capacitación como la que yo les estoy dando a todos ustedes el día de hoy. Y por último, las inspecciones. Las inspecciones del puesto laboral son muy importantes para verificar que todos estén utilizando sus EPPs, uno, o dos, que todos los que utilicen EPP los estén utilizando de manera adecuada, porque de nada sirve, como vamos a ver a continuación, utilizar un EPP si no está bien colocado. Y por último, los controles administrativos, vemos el examen médico ocupacional que se pasa de manera anual y las personas que están expuestas a ruido se les tiene que hacer una audiometría y una otoscopía anual a fin de verificar el estado de la salud de su audición. A nivel de los EPPs tenemos tres EPPs, ya los tenemos acá en la imagen. Vamos a hablar de lo que son los tapones formables, que son los tapones de espuma, que tienen un factor de reducción de 29 a 33 decibeles, como vemos, pero claramente estos
se gastan rápidamente, el tiempo de uso es muy corto. Tenemos los tapones premoldeados, que son los de silicona, que tienen un factor de reducción de 23 a 29 decibeles. ¿Qué quiere decir este factor de reducción? Quiere decir que si en un ambiente de trabajo tenemos 100 decibeles, le vamos a restar 23 a 29, un punto medio. Y vamos a conseguir así, por lo menos saber a cuánto vamos a reducir los decibeles. Mientras que esta reducción sea menor de 85, estamos cumpliendo con la norma y estamos cumpliendo con las medidas para la protección de la salud del trabajador. Por ejemplo, si tenemos un ruido de 100 decibeles y le ponemos tapones premoldeados, vemos que su factor de reducción en promedio es de 25 decibeles. A 100, ese 100 decibeles es lo que me indica que ese ruido en ese ambiente de trabajo. Le restamos 25 y nos quedamos con 75 decibeles, por lo tanto está por debajo de 85, se está cumpliendo con lo estipulado en las normas internacionales. Entonces, vean ustedes que estos tapones premoldeados son buenos, son eficaces, siempre y cuando se les coloque de manera adecuada y se verifique antes de colocarlo que no tengan grietas o que no estén rotos. Y también algo muy importante, la higiene, son muy importantes, muy buenos, siempre y cuando lo tengamos en correcto estado de higiene. Porque si no fuese así, claramente estamos en riesgo de que nos infectemos el conducto auditivo al llevar este tapón cerumen dentro de nuestro conducto auditivo. Las orejeras también son un elemento muy importante de la protección auditiva. Tienen un factor de reducción de 21 a 31 decibeles. Miren ustedes que también, igual que el anterior caso, si no se utiliza de manera adecuada, pues no nos va a proteger adecuadamente. ¿Cómo debemos colocarlos al tapón? Como vemos en la imagen, nos jalamos la oreja hacia atrás, hacia arriba. ¿Pero por qué, doctor? Porque usualmente nuestro conducto auditivo está curvo y si nosotros no colocamos el tapón teniendo el conducto auditivo curvo, claramente no se va a insertar bien y no nos va a proteger bien la audición. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues jalar la oreja hacia atrás, hacia arriba para enderezar el conducto auditivo e ir colocando el tapón. Y contamos hasta 30 en voz alta. Y ya cuando nosotros sintamos de que estamos escuchando nuestra voz amortiguada, quiere decir que el tapón ya tiene un buen sellado. Después de utilizar el tapón auditivo es muy importante lavarlos con agua y jabón. No usar alcohol, no usar detergente, agua y jabón es suficiente y es lo que menos daño le va a hacer a la silicona, que es de lo que está hecho este tapón. Luego hay que secarlo bien y guardarlo en un lugar apropiado, con un cierre hermético, un lugar donde no se vaya a contaminar. Cuando usemos la orejera, pues no debemos usar ningún elemento que interrumpa el sello entre la orejera y la piel, como patillas largas, cabello largo, lentes, entre otros. Y hay que acomodarlos cada cierto tiempo y siempre verificar que todo el oído esté dentro de la orejera. No olvidemos qué importante es hacer el mantenimiento, señores. Es muy importante hacer una limpieza adecuada de nuestros EPPs. Es muy importante hacer una revisión diaria de nuestros EPPs, a fin de, como ya les dije, protegernos de esta enfermedad tan seria como la hipoacusia inducida por ruido. Yo les agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias.